Hoy se consuma uno de los mayores errores de la historia reciente, el Brexit. Poco podía imaginar David Cameron, el primer ministro que tuvo la ocurrencia de convocarlo, que iba a producirse la salida del Reino Unido y se pondría fin a la relación con el resto del continente iniciada en 1973. El Brexit se ha cobrado varias víctimas políticas, entre ellas el propio Cameron y su sucesora, Theresa May. Tampoco podíamos imaginar que otro inconsciente como Boris Johnson iba a rematar la faena, como lo ha hecho, sin tener aún perfiladas las consecuencias que pueden producirse. Hay muchos extremeños que viven en el Reino Unido y también británicos en nuestra región, para los que se abre un periodo de incertidumbre, aunque hasta el 31 de diciembre no se producirá la salida real. Por tanto, aún no sabemos cómo afectará esta ruptura abrupta a los ciudadanos de ambos lados, como tampoco qué consecuencias tendrá para las exportaciones de nuestros productos, sobre todo los procedentes del sector agroindustrial. Porque en un mundo tan globalizado como en el que nos encontramos, son muchas las conexiones que nos mantienen interrelacionados y prever lo que ocurrirá es impredecible. Como también lo es la posible desestabilización que se pueda producir en la economía de ambas partes afectadas. En un tiempo en el que hemos aprendido que el tamaño de los países sí importa, resulta incomprensible descifrar qué locura mental transitoria puede haber afectado a aquellos que convencieron con engaños y cifras falsas a quienes apoyaron el Brexit. Una figura tan destacada como el general Charles de Gaulle dijo en 1967 que los británicos nunca han sido de fiar, señalando que no eran compatibles con la idea de Europa que tenían franceses y alemanes. De hecho, siempre han sido la mosca cojonera de la Unión, hasta el punto de no querer entrar en el euro. Pero el pueblo no es culpable de haber generado este problema. Han sido los políticos ingleses los que equivocaron a su electorado con su incompetencia y el ánimo de injerencia que siempre otorgan los nacionalismos exacerbados. Veremos cómo acaba esto, pero lo cierto es que hoy es un día triste para esta Unión Europea que de nuevo tiene que repensar su futuro. Buenas noches. Bienvenidos a La Picota, es viernes, último día de la semana, una semana movidita. Ya ven ustedes que si hacemos un recorrido rápido por lo que ha sido la semana, hemos tenido varias noticias que han sido protagonistas, como fue evidentemente la manifestación de agricultores en Don Benito el pasado miércoles, que ha levantado todo un debate nacional en torno a este tema, del que hablaremos después también en esta picota. Pero antes vamos a saludar a quienes nos van a acompañar en el análisis y en la opinión de los temas que ponemos sobre la mesa. Hoy están con nosotros Ana Gaviro, buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues mira, aquí terminando la semana. Una semana, como tú dices, muy movidita, no solamente en el ámbito informativo, sino en lo personal y en lo profesional. Muy movidita, ¿no? Nos alegra para bien, ¿no? Para bien, para bien. Para bien. Por cierto que Julio Iglesias ha agotado localidades. Era de prever, ¿eh? Era de prever, se pusieron a la venta el viernes y bueno, pues ayer por la tarde ya veníamos rondando pues desde prácticamente el domingo el apenas dos centenares de entradas quedaban desde el domingo y bueno, pues ayer ya se vendió la última, ayer a mediodía. Bueno, pues ya hay dos llenos, ¿no? Ya tenemos dos Perales llenos, sí. y Julio Iglesias. ¿Cómo estás, Abel Hernández? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, hay exámenes de la UNED y... Bueno, claro que estamos ya en la convocatoria de febrero, ¿no? Sigue siendo así, ¿no? Lógicamente, la convocatoria de febrero. Y bueno, parece ser que las cosas han salido bien, a ver si salen los resultados. Bueno, que les vaya bien sobre todo a los alumnos. A los alumnos me refiero. Claro, por eso digo. Irene Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Yo como alumna espero que me vaya bien, que tengo los exámenes la semana que viene. Ya mismo. Así que ya mismito, sí. El apretón final. Sí, estamos de últimas, he estado todo el día estudiando y así que hay temas que no me traigo muy al día, pero más o menos. Pero sí, últimos apretones y al final está muy bien. Cuando haces lo que te gusta, aunque sea difícil, lo haces con ganas. Muy bien, nos alegra mucho. Pero tú eres una chica responsable y has estado estudiando con mucho no lo he dejado para última hora, no lo he dejado para última hora. No eres de las de última hora, no eres la típica española, ¿no? Entre los que me incluyo, de última hora. Yo era de última hora siempre. Te dabas el
achuchón este final y a tope. Bueno, vamos a hablar de otras cosas. En principio tenemos que comentar el pleno de ayer, jueves, que se produjo en el Ayuntamiento de Mérida, la sesión plenaria, en el que se aprobó una proposición de Unidas Podemos para modificar las concesiones de licencia de apertura y limitar, por tanto, la proliferación de este tipo de establecimientos en la capital extremeña. Votaron todos los grupos a favor, a excepción de Ciudadanos, que se abstuvo para modificar, como decimos, este régimen de licencias de apertura de las casas de apuesta con el objetivo de evitar tanto la proliferación como preservar la salud de los usuarios que acuden a estos establecimientos. Bueno, es un pasito para poder, evidentemente, regular un tema que está candente, este de las casas de apuesta, que en otras ocasiones también hemos tratado en esta picota, ya que se quiere poner coto a través de las distintas administraciones, porque aquí hay que recordar que hay 3 administraciones que tienen competencias, Ana. Efectivamente, hay 3 administraciones que tienen competencias, son el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos en este caso, y como todos sabemos que las cosas de Palacio van despacio, en la administración general del Estado y en las comunidades autónomas puede tardar un poquito más, pero sí podemos empezar por los ayuntamientos, y es precisamente lo que proponía en el pleno de ayer Unidas Podemos y que afortunadamente salió adelante, ¿no? Los ayuntamientos tienen sus herramientas para limitar, al menos a través de la licencia de apertura, que ya es bastante, creo yo. Puedes poner, o sea, hacer una regulación específica para este tipo de negocios sin estar agrediendo, creo, a la libertad de empresas, sino estás haciendo una regulación específica, a lo mejor con ciertos ciertas cuestiones que no las tienes para otro tipo de licencias públicas de otros establecimientos, y a mí no me parece mal, de hecho me parece que es algo muy acertado que sea el ayuntamiento, que es verdad que tiene mucho más margen de movilidad en ese sentido de premura administrativa, porque es mucho más fácil, obviamente, hacer una ordenanza municipal o introducir varios cambios en una cosa tan común y tan socorrida dentro del trabajo diario que hace el ayuntamiento como es la licencia de apertura, mucho más sencillo que a nivel regional o a nivel estatal, ¿no? Entonces me parece muy bien que se hayan puesto de acuerdo en el Pleno Municipal del Ayuntamiento de Mérida para sacar adelante esta iniciativa y que efectivamente se ponga a trabajar desde ya en limitar esa, o por lo menos poner coto o hacer una regulación un poco más específica para licencias de aperturas de casas de apuestas, porque es verdad que ya se ha convertido además en un problema social, que lo hemos hablado muchísimas veces. La semana pasada se publicaba un informe de la Asociación de Ayuda contra la Drogadicción en el que ya se especificaba el tema de las casas de apuestas y los jóvenes. La verdad es que da unos resultados bastante aterradores. Sí, es cierto. Irene. Parece que hasta que los temas no se vuelven aterradores no nos ocupamos de ellos, y de este tema se lleva hablando mucho tiempo. Ya la legislatura anterior se aprobó una propuesta que presentó Podemos Mérida sobre este tema, se presentó otra en la Asamblea de Extremadura, se habló en el Congreso, pero fue cuando se cerraron las Cortes porque se convocaron nuevas elecciones. Y eso llegó a modificar la ley del juego de Extremadura, ¿no? Sí, creo se abrió la modificación, no se ha acabado de modificar, pero sí está abierta. Lo que pasa es que, como decía Ana, hay trámites que son muy largos, entonces no se ha llegado a acabar el proceso, pero sí está en comisiones y sí que se llegó a la Asamblea de Extremadura y se estaba iniciando un reglamento para el tema de las casas de apuestas. Lo que no sé es en qué punto está. Iniciarse, sé que se ha iniciado. Es un tema bastante preocupante, es que al final es lo que dice Ana, atañe a los jóvenes, pero también atañe a otro tipo de población vulnerable y lo que se ha hecho es a nivel local regular la parte que se puede, que también hay una parte muy importante que sí se puede regular a nivel local, y es los horarios. Igual que puedes tener los horarios de los bares que regula, pues modificar horarios de... Eso incluso la misma licencia de apertura te lo indican, ¿no? Sí, te lo indican las licencias de apertura y luego las de uso. Entonces, creo que al final, el hecho de que se lleve a pleno, de que se hable, yo creo que no pone, como dice Ciudadanos, en ningún momento traba a las empresas.
simplemente se ocupa de un problema, igual que hubo que ocuparse del problema del tabaquismo, igual que hubo y hay que preocuparse, porque todavía hay mucho que preocuparse del problema del alcoholismo y de otras cuestiones que al final son problemas sociales que están entre nosotros y que a lo mejor nos cuesta un poco más ver un problema de una adicción porque no es una cuestión visible de manera física como de este tipo de adicciones. Claro, de este tipo de adicciones de juego, de ludopatía, porque claro, tú a lo mejor ves a una persona alcohólica y puedes ver síntomas físicos, o ves a una persona con drogadicción y puedes ver, y es verdad que cuesta más verlos y a lo mejor por eso nos ha costado un poquito más como sociedad ver que hay un problema, pero yo creo que lo que también dice esta propuesta es que ya como sociedad, el hecho de que haya un casi consenso, porque bueno, una abstención y por los motivos que dan no deja de no estar en contra de decir que sí hay un problema, ¿no? Creo que hay un consenso en cuanto que esto es un problema y que hay que atajarlo. Y además creo que Alberto Garzón, que es el nuevo ministro de Consumo, también ha llevado al Ministerio de Consumo que se empieza a regular también por una parte a nivel estatal. O sea que creo que hemos tardado en darnos cuenta de la importancia, pero que ahora ha cogido un ritmo de solución bastante rápido. En esa nueva regulación estatal supongo que también entrará el juego online, ¿no? Sí, yo creo que ya Sí, tocaba. Según comentaron el otro día, sí. Y ya tocaba, porque creo que la población joven, a lo mejor la población más mayor, sí que entra a la casa de apuestas y sí que lo ve más de una manera, bueno, más naturalizada, como que todos tenemos un poco esa idea de las máquinas en bares, pero una población joven juega mucho a través de internet, juega... Por Pero eso fíjate, digo. el otro día en el informe este que yo os comentaba de la Asociación de Ayuda contra la Drogadicción, decían que para un porcentaje muy alto de los jóvenes la casa de apuestas se había convertido en un sitio habitual donde quedar con los amigos para iniciar la salida de fin de semana o de día de diario con los amigos. Como antes los ciber. Sí, efectivamente, los al ciber final... o antiguamente los futbolines. Sí, yo soy de la Efectivamente. época de los futbolines. Lo que pasa que... Claro, es que la diferencia es... Que lo que pasa es que yo creo que siempre llevamos hablando de los jóvenes, de qué diversión tienen los jóvenes, dónde pueden asistir, a qué sitios pueden ir, pues todo eso se mezcla con el tema del juego, con el tema de la drogadicción, es decir, es un poco una mezcla de todo. Y a mí me parece muy bien que se haya apostado, es decir, por tomar una decisión y además municipal, porque nuestros jóvenes al final tenemos que cuidarnos de ellos, ¿no? Cuidarnos de ellos en el sentido de cuidarlos. Y al final el año pasado se regularon cosas como que no pudiesen, se reguló a nivel regional, que no pudiesen estar más de 300 metros de los colegios, de los centros escolares, de los institutos. Creo que son pequeños pasitos que a lo mejor se podían haber dado todos juntos y estaríamos hablando de una solución más cercana, pero que se están dando y es súper importante. Y lo que dicen Ana y Abel es como que se haya convertido en un sitio de referencia, es un poco, primero es llamativo, porque al final en sitios en los que tienes bastante ocio resulta bastante llamativo que se convierta en eso, y también nos hace ver cómo tenemos que como sociedad fomentar otro tipo de valores que a lo mejor antes estaban más extendidos, como el salir a jugar al baloncesto o al fútbol, o que se vuelva a fomentar y eso, pero que se fomente de una manera muy natural, ¿no? Que no sea algo que solo se hace en los colegios, sino que como se hacía antes, no sé, yo recuerdo la familia jugando en la isla, y que eso sea algo que ellos vean como algo muy normal. Que independientemente de hacer un fomento desde otros ámbitos del ocio juvenil, también es cierto que creo que en este caso es muy importante, no nos debemos olvidar de las medidas coercitivas que sí se pueden tomar. Caso, aumentar las inspecciones, porque es verdad que la mayoría, y yo muchas veces hablando con gente joven te lo dice, yo he entrado 1000 veces y nunca me han pedido un carnet de identidad. Pues mire usted, eso es muy sencillo. Que sabemos que la policía local no está para ciertas cosas, pero de vez en cuando pasamos con el coche por tal ruta, nos cae una casa de este tipo a la mano, pues vamos a entrar a echar un vistazo. Si pasas por alguna zona te caen hasta 3 seguidas. Sí, y alguna más, ¿no? Pero vamos, es verdad que en este aspecto yo creo que tampoco deberíamos olvidarnos de esa otra parte,
que también se puede hacer desde la administración local, porque tiene el cuerpo más cercano a los ciudadanos, que es la policía local, independientemente de otro tipo de inspecciones que pueda haber a nivel regional, pero yo creo que también es importante que se redoblen esfuerzos en ese sentido. Yo lo que no entiendo es cómo este tipo de establecimientos, que por cierto son montados con una inversión muy potente, o sea, muy importante, estamos hablando de que cada local esto ronda una inversión entre 400 y 500.000 euros de media. ¿Cómo sacan tanta pasta? Si al final estamos hablando de que euro a euro es como se hace eso, con la carga impositiva que tiene de impuestos, me refiero el juego. Claro, ¿y por qué? No entiendo cómo son rentables. O sea, tiene que haber, yo no he entrado nunca, he entrado una vez solamente por verlo, pero no me imagino la rotación que debe haber de clientes como para poder hacer que eso sea rentable. Debe ser enorme. Por eso no pasa nada por meterse con la empresa, que no pasa nada, que porque la empresa quiera tener, lógicamente, sus rendimientos, también tenemos que pensar que la empresa tiene en un momento determinado que reconocer que, lógicamente, esa ganancia que están reproduciéndose en su centro, en su manera de funcionar, pues también tendrían que mirárselo de vez en cuando, ¿no? Y también son empresas que tienen grandes departamentos de marketing. Claro. Son unos departamentos de marketing que cualquier empresa, claro. Y además, primero que trabajan para generar adicción y segundo, que estas empresas, algunas ofrecen desayuno y ya que vas a desayunar porque te ofrecemos el desayuno muy barato, picas y juegas, vamos, en cualquier barrio de Mérida hay empresas de estas que ofrecen desayuno, hacen 2x1 en copa, entonces ellos saben cómo a lo mejor tú vas allá ahí porque te sale más barato que irte al otro bar y vas a acabar entrando casi cada día. Tienen unas técnicas de marketing que de verdad las querrían muchas empresas. Tenemos que pensar también que son empresas muy potentes a nivel internacional y que cuando este tipo de negocios ha empezado a proliferar en España y más concretamente en Mérida, vienen con un bagaje empresarial ya muy fuerte, primero de sitios muy potentes como toda la zona asiática, donde esto ha entrado como un boom, porque efectivamente antes allí no existía, no se permitían este tipo de negocios, pero además vienen con una experiencia ya muy aquilatada, sobre todo en lo que tú dices, ¿no? En el marketing psicológico y sociológico, que no es el marketing empresarial y vender por vender, bueno, pero es que ellos no están utilizando ese tipo de marketing. O sea, tienen un departamento de marketing en el que fundamentalmente tienen psicólogos, sociólogos, o sea, que están trabajando para eso, para buscar esas nuevas fórmulas que van surgiendo, a lo mejor, pues yo qué sé, en el país más remoto que nos pueda parecer, que saben que además van a ser exportables. Y también tenemos que ver cómo equipos de fútbol, como equipos de baloncesto, como gente que va a ese tipo de canchas le dan promoción a este tipo de empresas. Yo creo que deberían ser responsables. O sea, ya ahí entro en la responsabilidad y no en la... Es precisamente una de las ideas que surgen de los departamentos de marketing. Claro. De marketing. ¿Qué es lo que mueve las masas? El deporte. Dentro del deporte, esta disciplina. Dentro de esta disciplina, estos señores. Pues vamos a por ello. Pero vamos, que eso... Pero ahí hablo yo de la responsabilidad de nuestros equipos, porque ya no me voy a poner a hablar sino de, por ejemplo, de equipos de Extremadura que hacen publicidad no a casas de apuestas, pero a lo mejor sí a apuestas online y tal. Entonces, ahí es donde hablo yo de la responsabilidad también, en que no tenemos que pensar solo en las legislaciones, sino cuando hablamos de esto también tenemos que hablar de la responsabilidad de que tú vayas a ver a tu equipo. Y claro, al final cuando dicen es una cuestión de que estás atacando al empresario. No, si yo lo que quiero es que también los empresarios que están cerca sepan que a lo mejor hay ciertas cosas que están haciendo mal, incluso a sus propias aficiones. ¿Por qué? Por ganar un poco de dinero, pues a lo mejor podrías invertir ese dinero, no ingresar ese dinero y tener otro tipo de ingresos que serían mucho más sanos para tu aficionado. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que eso ya es empresa. Y mientras que no haya una legislación que te prohíba expresamente, como pasó, yo recuerdo algún equipo de fútbol haberlo visto patrocinado por alguna marca de cerveza. Hace poquito, además. ¿Qué pasa? Que llegó un momento en que eso se prohibió con una normativa legal. Entonces, claro... Bueno, yo espero que esa normativa legal llegue, pero porque además creo que forma parte de lo que se está contemplando a través de las regulaciones.
pero hasta Pero lo entonces... demás es verdad que ya forma parte del juego empresarial y es que es muy complicado que un empresario diga, no, me voy a cerrar la puerta por muchos perjuicios que yo pueda saber o pueda ser consciente que están ocasionando de manera indirecta. A ver. A mí me gustaría que los Es que equipos el dinero, cercanos sí, lo sí, sí. hiciesen y Es supongo que a complicado porque- todos. Pero sería... A los equipos pequeños les hace falta pasta y ya indudablemente está, si llega es un que es patrocinador de este tipo, pues ¿Qué le echarlo vas a para hacer? atrás, Claro el que código ético a veces roza la incompatibilidad con el empresarial, ¿no? En Claro. este caso. Es así. Pero bueno, para eso están las administraciones. Bueno, yo creo que por parte de la administración llegará. Hasta entonces, Sí, pues sí, también bueno, me gusta se llamar la están ética poniendo, yo creo que se como... están poniendo las bases, importante además. Bueno, de momento tenemos que estar contentos porque lo que siempre se ha dicho, la administración más cercana al ciudadano ya Es el está dando ayuntamiento. pasos para intentar, pues ponerle un poquito de coto, aunque sea un poquito solo, pero un poquito. Entonces, bueno, vamos a sentirnos por lo menos satisfechos con ello. Es un pasito, ¿no? Yo recuerdo, bueno, creo que lo hemos vivido casi todos lo hemos visto, tú quizás no por edad, pero las marcas de tabaco patrocinar todo tipo de deportes, ¿no? Bueno, y sobre todo aquellos de motor, en la Fórmula 1 eran los grandes patrocinadores de la Fórmula 1 y fue un varapalo importante para el deporte, esa falta de ingresos que les daban esas marcas de tabaco, también de bebidas alcohólicas, todo eso se reguló. Ahora toca esta tercera pata que sería el tema del Y cuando del se juego. regule esta, pues saldrá otra. Pero ¿qué le vamos a hacer? Es que es Darnos así, cuenta es la vida, antes. ¿no? Es verdad. Claro. A ver si en la próxima nos damos Claro, cuenta antes. ¿sabes lo que pasa? Que también el Estado tiene ahí sus intereses. Todo. Porque recauda una pasta importante Bastante del importante. juego, ¿sabéis? Entonces, A ver si el Estado es valiente. y fijaros que este tipo de casas de apuestas pues requieren además muy poquito, bueno, muchos recursos, como hemos dicho, de inversión potente, pero después de puestos de trabajo muy poquito, porque tienen una persona solamente allí al frente prácticamente la mayor parte de ellas, que son los que se encargan de los cambios y de la barra al mismo tiempo, ¿no? Pero esto ha afectado a empresas de juego, como el Gran Casino de Extremadura en Badajoz, que ha abierto un expediente de regulación de empleo a 31 empleados. O sea, está acabando con Sí, que está acabando. el propio sector, está modificando, se está permutando al juego online y este tipo de juego de pantallitas que no precise de Claro, pero es que tantos eso, empleados. es que es, no voy a decir el orden lógico, pero sí es una cuestión cíclica que vemos cada vez que grandes empresas se meten en este tipo de negocio, pero no en por el caso de ser de juego. Os voy a poner el más simple del mundo y el más básico, las panificadoras. ¿Cuántas panificadoras ¿Verdad? quedan desde que nos hemos aficionado al pan de precocinado? ¿Por qué? Porque no pueden luchar. Entonces, el mismo sector se está comiendo al sector, claro. Sin embargo, se reinventa, porque ahora Claro, vuelve a sí, aparecer sí, otra porque vez la aparece- pequeña panadería que Claro. hace su pan y que Pero se con especializa en con ese esto tipo pasará lo mismo. Es que de pan artesanal. siempre pasa lo mismo. Es verdad que esto es socialmente mucho más peligroso. Claro, evidentemente. Totalmente, sí es cierto. Bueno, en fin, de todas formas es una medida importante que es el pasito que faltaba para poner coto a a la proliferación de este tipo de establecimientos. Recordamos que Mérida tiene el 10% del total de casas de apuesta que hay en toda Extremadura, que es un número muy importante. Hoy hemos conocido una noticia triste, la verdad. Esta mañana, sobre las 10:20 de la mañana, una mujer ha aparecido asesinada en Zafra. Ya la Guardia Civil ha detenido al presunto autor del crimen, que es un hombre de 71 años. Parece que había una relación de inquilina-dueño del inmueble en el que se encontraba viviendo esta señora de 59 años. Se trata de una casa de campo a unos 4 kilómetros de Zafra y la investigación continúa. Pero es, como decimos, un día triste en este sentido. Pero vamos a hablar de otras cuestiones más alegres. Por cierto, tú que nos hiciste un poco de avanzadilla o de corresponsal en Cádiz, ¿cómo fue ese lunes en el Gran Teatro Falla con la participación de las dos agrupaciones emeritenses, del coro y de la chirigota? Pues eso, un lunes muy emeritense en el Falla. Además se notaba porque había mucho público, estabais mucho de Mérida. Había mucha gente de Mérida. Es verdad que hablando con algunos compañeros de medios de comunicación de Cádiz y de otros lugares que estaban allí, nos decían que
que había sido un lunes muy emeritense y además para bien dentro de las preliminares, porque bueno, tampoco a priori en el orden de la preliminar de ese día no era una preliminar atractiva, porque bueno, todas las agrupaciones que cantaban eran foráneas, no eran de Cádiz. De fuera, y bueno, no eran muy atractivas, ¿no? Pues quitando quizás la de Puerto Real, que era la que más esperaban, que era la que además la que cerraba sesión. Y bueno, pues los compañeros pues comentaban eso, que gratamente había sido una sorpresa. Y bueno, pues tanto la apuesta del coro como la de la chirigota, Me lo vas a comer todo, fue pues muy atractiva, muy curiosa y a la gente gustó. Dos tipos muy acertados, me gustaron los dos tipos. Muy acertados, además estuvo muy bien defendido el papel de cada uno de ellos. El coro, yo creo que ha hecho un giro de 180 grados. Sí, allí decían que, bueno, que los coros de Luis Rivero, que es un autor que tiene los coros, un director que tiene coros muy atrevidos, pero claro, es verdad que se sale un poco el papel de este coro de Mérida de este año del coro tradicional gaditano, ¿no? Y había gustado mucho. Sí que digo que, hombre, es una alegría también encontrarte a tu alcalde allí cantando. Eso le decía yo a un compañero. Porque es agradable. Yo a un compañero le decía, a un compañero de Cádiz le decía, digo, pero de verdad, digo, no os aburrís de poner, lleváis 3 años consecutivos poniendo el mismo titular, el alcalde se sube a la... Digo, es que ya lo sabéis, que el alcalde está ahí. Sí, pero es que claro, vosotros deberíais estar acostumbrados, ¿no? Que Kichi lo ha hecho durante mucho tiempo. Ya, pero es que Kichi ya no sube con ninguna agrupación desde que es alcalde. Entonces sí. Bueno, oye, pues volvieron al titular de un alcalde sobre las tablas del Falla. Sí. Ha habido otro alcalde, bueno, que yo conozco al menos, también carnavalero, que fue Manolo Rojas en Badajoz. Hombre, Manolo, sí. Que también, siendo alcalde, también estuvo actuando en el Lope de Ayala con las murgas de Pacense. Sí. Y, oye, lo que no sabía es que el paso doble se lo había hecho Fali Pastrana. Sí, pero el coro desde el principio, desde el primer año, desde el año del Conquistador, siempre ha tenido música de autores gaditanos, ¿no? Bueno, eso también hace un poco acercarte un poquito más a la esencia de la fiesta, independientemente de luego la sensibilidad que tú tengas para escribir sobre ciertos temas y sobre ciertos temas de Cádiz y sobre... Ellos siempre cuentan con la colaboración de autores musicales. Este año, además, viendo al coro, que lo emitimos también por televisión extremeña, vi un catálogo de todo el carnaval emeritense. Estaba allí representado prácticamente la mayor parte de las agrupaciones que salen en Mérida, con representantes de todas las agrupaciones, cosa que me parece fantástica. De la chirigota que contar, la chirigota me encantó. Fantástica. El tipo... A mí el tipo me encantó, pero salí del Falla con una sensación agridulce por ellos, porque de verdad hubo algunos de los trajes del tipo que salieron absolutamente destrozados, como si estuvieran viviendo ya en el martes de carnaval. Y después del dineral que les ha costado eso, que tuvieran algunos problemas contundentes con el traje, me parece... yo qué sé, imagino que ellos también saldrían un poco... al menos eso en la estética claro, no se ve, pero yo por ejemplo que los estaba viendo, pues imaginaros, yo estaba viéndolos en el foso del Falla. El foso del Falla puede estar, del foso al escenario puede haber la distancia que hay de aquí a una cámara de televisión, de las que tenemos aquí. La gente en casa no sabe cuál es la distancia, pero que puede haber 2 metros. Un poquito más, 4 metros. Bueno, pues 4 metros. Entonces, claro, te vas dando... te fijas en todos esos detalles. Claro. Sí. ¿Sabes si se lo hicieron? ¿El mismo se lo hizo No. que el de los bichos? No. Porque ellos eran buenos trajes, además le costó muy caro. No, creo que no. Aquellos trajes, bueno, en fin. En cualquier caso, los veremos aquí. Los veremos aquí y nos vamos a divertir muchísimo. Bueno, aunque yo te voy a decir una cosa, que cuando los veamos aquí, la gente va
independientemente de que yo imagino que aquí además estrenarán algo de repertorio, porque es verdad que eso, alguien de la altura de Félix está acostumbradísimo a hacerlo, ¿no? Meterán la última actualidad en el momento, pero es verdad que la gente se sabrá ya al menos la presentación y el popurrí se lo va a saber, con lo cual la gente va a disfrutarlo más, porque a ver cómo está la gente, además de reírse, cantándolo al mismo tiempo que tú. Totalmente, sí. Y el estribillo, con Peppa Pig. Peppa Pig. Está muy bien. ¿Tú lo viste, Irene? Sí, yo lo vi. Está, la verdad, hombre, el nivel, por supuesto, está alto. Yo tengo que reconocer que a mí me gustaron más el primer año, el coro. Es una cuestión de gustos personales, no es porque no lo hayan hecho bien, lo han hecho genial, pero me gustó más el otro estilo, la ¿Te verdad. gusta más los coros tradicionales? Claro. Soy una clásica, tengo que reconocerlo. Soy una clásica Bueno, para casi todo. En cualquier caso, nosotros les vamos a llevar el concurso emeritense, que es el mejor concurso de agrupaciones de Extremadura, desde el próximo miércoles 11, que arrancamos, 11 de febrero, hasta el domingo. Y después la gran final, el día 24, jueves. Va a haber competencia y nos gusta que haya ahí mucha competencia. Esta vez también está, pero Pues enhorabuena, por cierto, que vas de jurado de las juveniles. De las juveniles. De las juveniles. El sábado 15. El sábado. A A partir de las estamos 6 ahí de la también tarde para también retransmitirlo, en el Palacio. Que es previa a la de adulto, ¿verdad? Efectivamente. Exacto. Bueno, En la sesión previa. fabuloso, nosotros Está estaremos muy allí. bien. Vamos a otra cuestión, no tan amable. El PSOE extremeño ha mostrado su rotundo apoyo al sector del campo y a sus peticiones de precios justos y de dignidad a su actividad, y ha criticado a la oposición por buscar rédito político, dicen, de la violencia registrada en la protesta del pasado miércoles en Don Benito. Según la portavoz socialista en la Asamblea, Lara Garlitos, ha dicho al respecto que la política está para solucionar problemas, no para arengar, señalando que le gustaría ver una oposición constructiva para defender a los trabajadores y trabajadoras. Preguntada por la actuación policial durante los incidentes registrados en la manifestación de Don Benito, Garlito ha expresado el apoyo de su partido a la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y ha recordado que 16 de los 19 heridos, todos ellos de carácter leve, fueron efectivos policiales. Asimismo, Garlito ha trasladado el apoyo rotundo del PSOE al sector del campo extremeño, como siempre, y su respaldo a las reivindicaciones y a la importancia capital de su actividad. De la versión política, no hablamos ya de lo que pasó el miércoles, pero sí de las consecuencias políticas que ha tenido esta manifestación y esta lectura. ¿Qué opináis, Abel? Yo estoy absolutamente de acuerdo con que hay que apoyar al campo y que haya gente que se comprometa con posiciones, bajo mi punto de vista, casi digamos extremistas, cuando haya gente que está sufriendo en un momento determinado a los cuerpos y fuerzas de seguridad, y que sean los que sufren, lógicamente, lo que pasó el otro día. No estoy nada más que diciendo que hay que apoyar al campo, nada más. Irene. Creo que hay que apoyar al campo y creo que también es una cuestión que se lleva reivindicando mucho tiempo. Simplemente es verdad que esta manifestación ha podido tener un poco más de ruido mediático de lo que las hayan tenido otras que se han hecho anteriormente. No puede ser que a un pequeño agricultor le paguen el kilo a 40 céntimos y nosotros vayamos a comprarlo a 4 euros. Es una cuestión tan de lógica que creo que se tiene que regular, y es lo que se pedía ese día allí, que se regulen los precios. No se pedía otra cosa. Yo he llegado a escuchar en diferentes canales de televisión diferentes reivindicaciones que nadie que estaba allí, y que de hecho cuando ves los vídeos de esas mismas cadenas que los ponen no hablan nada de lo que ellos dicen que se habló, porque no fue una manifestación contra el salario mínimo en ningún momento, fue una manifestación para que se regulen los precios del campo. Creo que todos los aquí presentes estamos de acuerdo en que se tienen que regular los precios del campo. Creo que por lo menos los grupos... Lo que pasa es que eso es difícil. No, Lo digo por el tema de la libre empresa y Bueno, que la Unión Europea no pero permite hay un fijar gobierno- precios. Tenemos que ayudar a nuestro... No permite, Claro. pero el Igual que problema se es cómo. regulan las casas de apuestas, tendremos que regular los No, precios igual del que- campo. Que vas a hacer algo con el tema de los mínimos del alquiler de vivienda, puedes hacer lo mismo. Exactamente igual. Lo que pasa es que yo no sé si también existe la misma disposición. Porque Ujú. parece que no...
Que no, y a lo mejor por eso, por un poco porque hemos cogido y hemos mezclado churras con merinas, los primeros los medios de comunicación, y les hemos hecho un mal favor, en este caso a los agricultores de nuestra tierra. Con el tema de lo de don Benito del martes, ¿no? O sea, que es verdad que se han contado cosas, había algunos informativos que tú los mirabas y decías, perdona. Hay un vídeo de un canal que está literalmente diciendo manifestantes contra la subida del salario mínimo. Es que y encabezados, además, encabezados por Fernández Vara. O sea, Sí, hay unos titulares que hacen bastante que creo daño. que Fernández Vara hizo el día antes las declaraciones que hizo, de acuerdo. Bastante desafortunado. Pero lógicamente lo que quería reflejar que la subida del salario repercute, pues claro que repercute en el empleo. Igual que ha salido 5 días después, defendiendo a Extremadura, podría haber salido 5 días antes de que se haya liado el pollo que se ha montado. ¿Qué pasa? Que es que a veces cuando vemos que se ha montado el pollo tenemos que echarnos un pasito para atrás. Pero yo creo que hay una responsabilidad en las palabras de alguien que no es, que ya hemos hablado otras veces aquí, que tú cuando hablas como presidente de la Junta de Extremadura y tienes que ser consciente de las cositas que dices, y a veces no es excesivamente consciente nuestro presidente. Pero es que tampoco, pero no es que sea ni más consciente ni menos consciente, es que probablemente no, a lo mejor quizás no en el porcentaje al que Vara se refirió, pero sí ha influido la subida del salario mínimo en las empresas extremeñas. Pues probablemente que sí. No nos olvidemos de que tenemos el sector industrial y económico en general más débil de toda España. ¿En qué ha afectado? Pero ha afectado porque en Extremadura había los salarios más bajos de toda España. Por tanto, se ha notado, sí, pero es que es una cuestión de justicia. Entonces, tú como presidente tendrás que defender a los trabajadores de tu región. ¿También tienes que defender a los empresarios? Sí, por supuesto, pero tienes que defender a los trabajadores de tu región. Pero que también, es decir, hombre, hay posturas, por ejemplo, que parecía que pretendían, es decir, partidos como el Partido Popular, como Vox, por ejemplo, que estaban en una posición, vamos, tremendamente sesgada, ¿no? Porque parece que diga Vox, por ejemplo, lo que tiene que hacer, cómo tienen que comportarse los empresarios agrícolas. No, bueno, pues, a ver, es que yo entiendo en cualquier caso que en el tema este de los agricultores no se trata de decir, vamos a ver, es que no es lo mismo que hay imágenes por sí solas en televisión que hablan de una situación extrema que no hemos visto en otros sitios de España, a pesar de lo que se ha montado, es verdad, pero vamos a quitarle hierro a eso porque lo realmente importante es las razones por las que se estaban manifestando. Pero lo realmente importante para el Partido Popular, para el Partido Socialista, para todos los partidos que forman parte de Extremadura, que no nos olvidemos que fundamentalmente es una región rural y agroindustrial. Que si no luchamos por eso, fuera independientemente, o sea, es que yo creo que no cabe hacer demagogias con la brutalidad policial o con la no brutalidad policial en este tema. Aquí lo importante realmente es por lo que se estaban manifestando esos agricultores, que algunos serían empresarios, otros serían simples trabajadores de la tierra, otros serían la mayoría autónomas, seguro. Terratenientes creo que habría muy poquitos. O sea, vamos a ver si resulta que Extremadura está llena, con todos los respetos del mundo, de casas de alba que tienen la mitad de la tierra, como ha dicho algún gran dirigente o máximo dirigente sindical. Por favor. O sea, que yo creo que lo importante es que efectivamente los partidos políticos tienen que unirse para que se le dé una solución a esas demandas que están haciendo los agricultores, y que no nos olvidemos que no vienen de ayer por la tarde, ¿eh? Es que tiene que haber una unidad clara. De acción en este sentido, por supuesto. Eso es clarísimo. Como dice Ana, viene de muy lejos, cuando el año pasado hubo una conferencia política sobre la reforma agraria que hubo hace muchísimos años, y no quiero decir el año porque ahora mismo no me acuerdo de cuál, pero me refiero en épocas de República, y cuando se hablaron de las tomas del campo de Extremadura, y cuando se hablaron de muchas cosas. Creo que es súper importante que conozcamos nuestra historia para ver por qué estamos ahora mismo en la situación que estamos y por qué el campo ha estado también tan desmovilizado o se ha movido solo con ciertas organizaciones.
lo importante, yo creo que a veces confundimos un poco siempre lo importante con lo urgente. Yo creo que lo importante es de lo que se habló. No creo que no sea importante hablar de la represión policial que pudo haber, que no, de quién la hizo. Creo que también es importante. Lo que pasa es que creo que muchas veces hablar de eso hace que se le quite importancia mediática a lo otro, y por eso yo no he querido entrar en ningún momento en el tema, porque creo que la importancia mediática la tienen que tener las soluciones. Y creo que hoy hemos visto tres titulares muy importantes, pero me voy a ir a los estatales porque creo que son los que al final regulan esta materia. Y es la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, diciendo que está en coordinación con el ministro de Agricultura para empezar a hablar de este tema, y es el Gobierno central diciendo que se va a sentar con el Gobierno regional para ponerse en marcha. Me quedo con que esas movilizaciones hayan servido para eso, porque al final las movilizaciones sirven para poner sobre la mesa lo que a todos nos preocupa, y que muchas veces, aunque desde otros planos como pueden ser los medios de comunicación o desde otros planos como pueden ser los parlamentos, se hablen de ello, al final las cosas muchas veces se ponen encima de la mesa cuando la gente implicada y los sectores implicados se movilizan, y por tanto, saliese como saliese aquel día, creo que es muy importante lo que pasó en Don Benito. Hoy se han reunido precisamente los representantes de las tres organizaciones agrarias con el presidente de la Junta en presidencia para abordar este tema. Yo no creo tanto, quizás que haya habido en los últimos años desmovilización, puede ser, pero el campo nunca ha estado desmovilizado. Yo, precisamente en Mérida, las principales manifestaciones que se han sucedido a lo largo de la historia han sido agrícolas, agrarias, siempre. O sea que no, desmovilización o movilización en de ciertas organizaciones. Quiero decir, lo que vimos el otro día fue una movilización más allá de algunas organizaciones concretas que hemos visto que se han manifestado históricamente y que se respetan esas movilizaciones anteriores, pero que hemos visto que a lo mejor ha trascendido y por eso ha tenido más visibilidad que otras que hayamos podido ver. No me refería a una desmovilización total, sino a la movilización de solo un sector de esa, de esa aclarado. parte. Por cierto, que hoy hemos conocido también que un juzgado de Don Benito va a investigar esos actos violentos de FEVAL, ante las puertas de FEVAL. Vamos a otro asunto, porque tenemos que hablar de los grupos del PP y Ciudadanos que en el Parlamento Europeo han pedido al alto representante de la Unión Europea esta semana para política exterior, que es el español Josep Borrell, que tome medidas contra el gobierno de España por el caso de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, que aún sigue colando, que hizo escala en el aeropuerto de Madrid para, pese a estar en la lista de dirigentes sancionados por la Unión Europea. El eurodiputado del PP, Esteban González Pons, ha preguntado al jefe de la diplomacia europea si la estancia de Rodríguez en Madrid supone un incumplimiento flagrante por parte de España de la política de sanciones de Europa a Venezuela, y si es así, el dirigente popular señala qué medidas piensa tomar Borrell para que hechos similares no vuelvan a producirse. Por su parte, Ciudadanos pregunta a Borrell también si llevará a cabo una investigación ante la posible violación del sistema de sanciones y le pide que explique qué amonestación tiene prevista contra el Ejecutivo español por no asegurar el cumplimiento de las sanciones internacionales, al tiempo que pide la dimisión del ministro de Transporte, José Luis Ábalos, si no esclarece este episodio. Irene. Lo agustico que estábamos sin hablar de Venezuela, y desde lo que se ha vuelto a hablar de Venezuela, desde que se ha vuelto a subir el salario mínimo, por Dios. Creo que el ministro Ábalos ha dado sus explicaciones. Ahora, si quieren investigarlo, bueno, creo que todos los diputados y todos los grupos parlamentarios tienen derecho a pedir explicaciones, por tanto, y creo que incluso grupos políticos al que yo he podido apoyar ha pedido explicaciones en otras ocasiones de cuestiones internacionales, por tanto, que pidan las explicaciones y que se den las explicaciones pertinentes. Creo que el ministro Ábalos ya las ha dado, creo que grupos políticos que también forman parte del gobierno han cogido esas declaraciones y han podido hacer las suyas, y bueno, ya está, piden que se esclarezca. Van a seguir pidiendo la dimisión del ministro, por supuesto, lo llevamos escuchando medio mes. No sé, es que tengo tampoco que decir como que el ministro ya ha dado sus explicaciones, quien se las crea que se las crea, quien no, y que se investigue, como he dicho, otros temas. Como no sé lo que pasó, no puedo dar una opinión más amplia, más allá de que es un tema que está sobreexpuesto mediáticamente.
Bueno, ni tú ni nadie, porque ha dado varias versiones, creo que Eso iba hasta a tres decir yo, muy Es distintas. que las explicaciones de Ábalos han sido Bueno, cinco A mí en 5 ocasiones distintas. me recuerda la gestión de esta crisis, no sé si estará manejada por la misma persona sí, o no, sí. a otra muy cercana que tuvimos aquí en Extremadura, Sí, porque es muy parecida. efectivamente. La de Monago y la de Ábalos. Y Efectivamente. curiosamente ambos tienen Es de nexo común a Iván Redondo. Es exactamente la misma. Yo ayer lo pensaba, perdona, Abel, te lo digo además desde la otra parte, yo lo pensaba ayer, yo la viví muy de cerca y dije, es que es exactamente igual. Ahora, huida hacia adelante, huida hacia adelante, huida hacia adelante. Cuando no puedo huir hacia adelante, venga. Ahora voy a manejar otra versión que sea un poco más creíble. No, perdona. Ya está. Es exactamente igual. O sea, el ministro Ábalos ha dado las explicaciones que ha querido 5 veces, 5 explicaciones distintas. ¿Quién se las puede creer? Perdona, si es que te desprestigia tú mismo, pero ya no como ministro, ni como socialista, sino como persona. ¿Vale? Y creo que aquí es aplicable 2 cosas. Yo no le puedo exigir a mi hijo que no fume si yo fumo, con lo cual no le puedo exigir al pueblo español que sea corresponsable con las leyes si yo no las cumplo. Si hay una sanción de la Comunidad Económica Europea, yo como Gobierno de España no la cumplo, pues yo no puedo exigir al resto de ciudadanos que cumplan con mis leyes. Y segundo, la mujer del César no todo solo tiene que serlo, sino además parecerlo. A ver. Bueno, yo es verdad que he escuchado y hubo los primeros días, pues, digamos, distintas versiones, pero se intentaron justificar casi siempre, ¿no? Es decir, bueno, pues me había llamado el ministro Grande Marlaska, que había dicho que digamos esa fuera la postura. Sí, ha habido varias cosas, sí, en el tiempo, pero de ahí pero qué se tiene que poner a cada uno por ejemplo, el Luis Garicano, que vaya a decir lo que tiene que hacer un ministro, oiga, que no, y que tampoco este país no tiene que comprometerse absolutamente con nada, con Venezuela. Ya está bien de sacar siempre el tema de Venezuela como una manera de decir lo que tenemos que hacer nosotros, en absoluto. Yo creo que tiene que sancionarse, se sancionará. Es decir, si abre una investigación, se sanciona a este ministro concretamente, que se sancione, que para eso están las sanciones. Es decir, si se demuestra que este ministro ha hecho algo ilegítimo o tal, que se haga. Pero creo que al final los bombos mediáticos solo Pero el bombo mediático aquí lo ha provocado el propio gobierno. No creo. Sí, lo ha provocado en el momento. Lo ha provocado la palabra Venezuela. No. Sí, en Venezuela, el momento que sí, tú das una versión, a la media hora otra versión, luego viene otra persona de tu gobierno y da otra versión, y tú estás alimentando a los medios, porque probablemente, si nada más que desde el principio se hubiera dado una primera y única versión, se hubiera quedado ahí. es que tampoco hay que... Bueno, es evidente, lo llevamos viendo que meses, los medios van a tener la razón. Yo creo que hemos estado alimentando a los medios. No es que los medios tengan la razón, es que ha sido desde el gobierno, a través de distintos portavoces, se han estado dando distintas versiones que seguían alimentando, los medios seguían teniendo titulares. Es que ya vamos por la segunda desmentida y la segunda versión. Ahora llegamos al tercero. Yo es que le diría, no vuelvo usted a hablar más. Digo, a los medios, que parece que los medios, ¿qué tienen que ver los medios? ¿Qué tiene un político que justificar ante los medios? Nada. Vamos a ver, pues eso te estoy diciendo, Abel. Si no tienes que justificar nada, si te preguntan, no contestes. Es tan sencillo como eso. Si contestas, pero contestas con una versión absolutamente distinta, que querrás que encima vayan de hermanita de la calidad y no lo pongan encima de la mesa los medios de comunicación. Hombre, no le di más importancia. Vamos a tener que darle a nuestros políticos los responsables de marketing de las casas de apuestas, porque son bastante nulos los responsables de marketing con los que nos encontramos, de argumentarios. Pero el argumentario no deja de ser marketing. Ha sido muy mala. La gestión ha sido muy mala. Pero creo que al final la gestión, que no ha sido buena, pero como de otras cosas, es decir, yo creo que las gestiones comunicativas ahora mismo de los partidos políticos, y eso lo hemos hablado aquí varias veces, y sobre todo en campaña, y ahora que ha pasado la campaña, pues vuelven a verse en ciertas cosas. No, creo que las gestiones comunicativas en general de muchas cosas no son buenas, y más cuando se trata de temas como estos. Pero sí que me gustaría cuando hablamos de Venezuela o cuando hablamos de cuestiones que se usan
para atacar una ideología y no para hablar de ese país, nos pusiésemos a ver qué hay detrás, porque al final hemos vivido unos días en los que se ha condenado esto, no se ha condenado que se reciba al presidente de un país, y cuando le preguntas a personas de Venezuela podrían preguntarle qué respeto le tienen a Maduro y qué respeto le tienen a Guaidó, y hablar más profundamente de lo que es el problema de Venezuela y cómo lo extrapolamos a España y cómo lo vive la gente de Venezuela, que vive, ya no digo en España, sino aquí en Mérida, cercanitos a nosotros, que últimamente hay bastantes, y que seguramente haya tantas opiniones como personas haya, pero que en general con lo que están disconformes es con la situación del país. Indudablemente. Bueno, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. Ya ven que esto es una muestra de los temas que hemos traído aquí, de cómo ha sido la semana, que ha sido importante, por eso lo decimos al comienzo del programa. Agradecer a Irene Torres, hasta la próxima semana, nos vemos. Muchísimas gracias. Su presencia aquí como siempre, gracias a Abel Hernández, lo mismo. Gracias. Ana Gaviro, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, y también en la web de Televisión Extremeña, televisionextremeña.com, con todas las letras. Le emplazamos a una nueva edición de La Picota, será ya la próxima semana, lunes, en torno a las 10 menos cuarto de la noche en TDT y en estas mismas redes sociales y página web. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.